Ian. Buen día, profesor, y buen día a todos los que nos están viendo. Esta es nuestra presentación sobre el paper titulado Evolución del traspaso de tipo de cambio a precios en Perú, una aplicación empírica usando modelos TDP SB. Este paper fue hecho por Gabriel Rodríguez, Paul Castillo, Roberto Calero, Rodrigo Salcedo y Miguel Autorima. Lo hacemos en el marco del curso Modelos Macroeconómicos Aplicados por el magíster Roberto Calero. El grupo que va a presentar es Apa Darwin, Alejo Angie, Alba Josber, Muñoz Ada y Puente Adrián. Bueno, para empezar, la siguiente diapositiva. Buenos días, profesor. El objetivo del estudio de este paper fue estimar cómo el traspaso de tipo de cambio ha cambiado en el tiempo para tres precios, tanto para el consumidor, productor e importación. Para ello utilizamos un enfoque de vector autoregresivo como la utilidad estocástica y parámetros de variables en el tiempo, conocido como TDP bar SB. Esto se ha utilizado en estudio para el caso peruano, un caso de estudio ideal al ser una economía emergente con metas de inflación y cierto grado de dolarización. Este modelo incluye variables como tasa de interés doméstica, extranjera, precios de exportación, tipo de cambio, PBI, proporcionando un marco integral, ¿no? Los hallazgos importantes o claves para esto fue que el traspaso de tipo de cambio es mayor y más variable para precios de importación y productor que para consumidor. Y también que el traspaso de tipo de cambio de corto plazo es mayor que el largo plazo para importación y productor. También que el consumidor se mantiene bajo y estable alrededor de 0,1%, que hubo un resurgimiento del traspaso de tipo de cambio después de la crisis global después de la crisis global, ya que antes de la crisis global del 2004 al 2009 se mantuvo bajo, pero después de eso empezó a subir. También es importante porque contribuye a una estimación actualizada de traspaso de tipo de cambio en Perú, incluyendo el periodo de COVID-19, proporciona nuevas perspectivas sobre la diferencia entre el traspaso de tipo de cambio a corto y largo plazo. Siguiente diapositiva. Anterior. En cuanto a la visión literaria, los principales enfoques para el traspaso de tipo de cambio incluyen el modelo DLG con integración en ecuación única y el modelo VAR con diversas variantes. Los estudios con modelo VAR lineal generalmente concluyen que el traspaso de tipo de cambio disminuyó tras la adopción de las metas de inflación y la investigación que utiliza VAR no lineales encontraron que el traspaso de tipo de cambio es no lineal, asimétrico y depende del estado de la economía. En estudios más recientes se emplean modelos de tipo el TDP-BAR-SB, revelando patrones complejos en la evolución del traspaso de tipo de cambio, incluyendo caídas después de adoptar metas de inflación y resurgimientos tras crisis financieras. Para economías emergentes, los estudios son aún más escasos, destacando trabajos como los de Yausto, Savery para Sudáfrica y Tin para Túnez. El enfoque TDP-BAR-SB se considera particularmente apropiado para capturar la naturaleza evolutiva del traspaso de tipo de cambio, superando limitaciones de otros métodos. Ahora pasemos a la metodología. El modelo es un vector autoregresivo con parámetros cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica. De este modelo inicial se permite, ¿no?, a los coeficientes y la volatilidad variar en el tiempo siguiendo un proceso de caminata aleatoria. La estimación se realiza mediante un método de muestreo Gibbs, dividiendo los parámetros en bloques. Esto ayuda a... Se hacen modelos restringidos que permiten comparar diferentes especificaciones y evaluar la importancia relativa de permitir que ciertos parámetros varíen en tiempo o mantenerlos constantes. Siguiente gráfica, siguiente diapositiva. Se utilizan dos criterios para seleccionar el mejor modelo. Uno es el logaritmo de verisimilitud marginal calculado por el método de entropía cruzada y el criterio de información de desviación conocido como DICS. También los priors utilizados no son informativos en todos los modelos. La metodología utilizada ayuda al estudio a capturar la naturaleza cambiante del traspaso de tipo de cambio a lo largo tiempo, compara diferentes especificaciones de modelo, analiza el traspaso de tipo de cambio en diferentes etapas de la cadena de distribución de precios. En general, esta metodología es flexible y robusta, que permite un análisis más complejo y preciso de la evolución del traspaso de tipo de cambio en Perú. Bueno, para entender los resultados empíricos del paper, primero es importante especificar los datos que se han tomado, ¿no? Estos van desde el segundo trimestre de 1995 hasta el segundo trimestre de 2022, con un total de 109 observaciones, ¿no? Las variables que conforman el modelo están basadas en la cadena de distribución de precios, pues, propuesto por McCarthy en el 2007.
el cual identifica tres etapas, ¿no? La primera etapa, el precio importador, la segunda etapa, el precio productor, la tercera etapa, el precio del consumidor, y dentro de las variables complementarias se tiene a la tasa de fondos de reserva federal, la tasa de crecimiento del índice de precios de exportación, la tasa de Producto Bruto Interno, la tasa de interés de política monetaria, la tasa de crecimiento del tipo de cambio y también se tiene variables asociadas a la inflación, como es el precio al importador, la inflación a precio del productor y la inflación a precio del consumidor, ¿no? Que son los tres índices de precios que se analizan los efectos el efecto del traspaso del tipo de cambio. Bueno, la estrategia de estimación, como ya se especificó, permite analizar los efectos de los choques tanto financieros, cambiarios, de demanda externa e interna en cada una de las tres etapas mencionadas, ¿no? Eh, y establece que las rigideces existentes en la economía nos dice que los efectos de este efecto del tipo de traspaso del tipo de cambio debería ser menor conforme avance la cadena de distribución. Es decir, el impacto que del importador, productor y consumidor va a ir decayendo conforme avance la cadena. Bajo estas rigidez nominales es que el modelo se ordena de la siguiente manera, ¿no? Primero se tiene los fondos de reserva federal, luego la tasa de exportación, así sucesivamente hasta la menor variable que es el CPI, ¿no? Bueno, la selección del modelo, como ya se explicó en la metodología, se basa en dos enfoques, el log-MLC y el TIC, ¿no? Dentro de estos valores de dichos parámetros se obtiene que los modelos con mayor ajuste o mejor ajuste es el PB bar R3SV y el C bar SV, ¿no? La cual nos permite analizar la realidad de la mejor manera. Bueno, primero para la estimación del efecto traspaso del tipo de cambio variante en el tiempo, este se calcula mediante la razón de el aumento de la depreciación del 1% de la moneda doméstica en la inflación doméstica, tanto para los tres índices de precios, importación, producto y consumidor. Ahí se puede observar la fórmula y dentro de los principales resultados se tiene que el efecto traspaso del tipo de cambio estimados en los precios de importación y del productor son más altos en el corto plazo que en el largo plazo que en comparación si lo analizamos con el precio del consumidor, ¿no? En el caso del precio del consumidor, su volatilidad tanto en el corto plazo como en el largo plazo no existe tanta diferencia, ¿no? Ha sido más estable. Ello indica que las transmisiones de los movimientos del tipo de cambio a los precios varía dependiendo del horizonte temporal y del tipo del índice considerado. Acá una nota importante de estos resultados es que, dado el papel predominante de la dolarización existente en la economía de los emergentes, como es el caso de Perú, que se tiene que la dolarización en precio del consumidor es del 5%, del productor del 40% y el precio de importación, la dolarización asciende al 60%, es razonable analizar su influencia en el comportamiento del efecto traspaso del tipo de cambio, ¿no? Para cada uno de los índices. ¿Por qué? Porque más adelante se va a ver cómo este nivel de dolarización va a impactar en el efecto que tiene el tipo de cambio en la variación de los precios de los consumidor, productor y importador, ¿no? Como primer análisis se tiene la evolución del efecto traspaso, ¿no? Cómo se ha venido comportando en el tiempo. Las gráficas nos muestran que el efecto traspaso del tipo de cambio a precio de importación y productor ha exhibido aumentos persistentes después del 2014, ¿no? Además que el efecto traspaso del tipo de cambio al consumidor muestra menos variabilidad que asciende por debajo del 20%. Y a pesar del aumento que se ha tenido del efecto del traspaso del tipo de cambio a precio de importación al productor, su inflación, como nos menciona el paper, ha sido menor. Estos resultados prácticamente se pueden explicar con que a partir de 2020 más empresas han optado por fijar sus precios en dólares. Esto debido a que a partir con la llegada del COVID-19 se ha generado una mayor incertidumbre y también acompañado de políticas restrictivas que impuso el gobierno para frenar el avance. Estos dos factores han influenciado que estas empresas decidan fijar o sus precios en dólares o hacer sus transacciones en dólares, ¿no? Y en general, después de analizar esta evolución del efecto del traspaso del tipo de cambio, se tiene que eh, el efecto traspaso del tipo de cambio exhibe variación temporal, es decir, que su magnitud va a depender si es que se analiza en el corto o en el largo plazo, ¿no? Además, que el RPT disminuye a lo largo de la cadena de distribución, es decir, se tiene un impacto mayor en el importador, luego va descendiendo un impacto menor en el precio del productor
hasta tener impacto menor en el precio del consumidor. Además, que el RPT de corto plazo en los precios de importación productor ha aumentado en mayor proporción del 2020, reflejado por, como ya lo expliqué, por la incertidumbre política y macroeconómica que vivió el Perú en esa época. Bueno, para entender los resultados a cada uno de los precios, primero se tiene el impacto que tenía el efecto traspaso del tipo de cambio al precio importador, la cual nos dice que en sus inicios de las muestras ha tenido un valor de 0,7 a 0,75, luego ha ido aumentando hasta el 2005, llegando a un 0,8 a 0,9, ¿no? Y a partir del 2009 ya se ha visto cómo ha tenido un resurgimiento, ¿no? Ha tenido un aumento constante. Ese resurgimiento principalmente viene caracterizado por las bajas tasas de interés internacional y los sólidos fundamentos macroeconómicos de las economías emergentes, como lo es el caso Perú. Prácticamente estos dos factores han influenciado que el capital externo llegue al Perú y se tenga una mayor dolarización dentro de nuestra economía, afectando principalmente a las empresas importadoras, ¿no? En cuanto al efecto traspaso del precio del productor, nos dice que esta ha iniciado alrededor de 0,35 para luego en el 2005 alcanzar un valor de 0,5, ¿no? Luego, al igual que el efecto a precios del importador, al partir del 2008 este ha tenido un resurgimiento, llegando ya al 2020 a tener un valor del 0,78. Dichas tendencias crecientes prácticamente se pueden atribuir al patrón evolutivo de la facturación de precios en denominación extranjera, ¿no? Que según Contreras, el 2017 nos muestra que la persistencia en niveles superiores del 40% de dolarización en transacciones y costos de producción de las empresas que residen en Perú, ¿no? Ese nivel de dolarización ha hecho que estos impactos del efecto traspaso del productor sea también significativo. Bueno, el efecto traspaso al precio del consumidor nos indica que tiene un menor nivel en comparación con los otros dos índices de precios y a partir del 2009 también hay una tendencia al alza hasta el 2019, ¿no? Seguida con una regresión al 2002. Esos niveles bajos de impacto se explican por la baja dolarización que tiene este índice de consumidor, la cual, según Castillo y Montero, 2016, solo los bienes de lujo se transan en dólares, mientras que los de primera necesidad se hacen en moneda nacional. También Martin Sondría en el 2012 nos dice que esa baja dolarización, después de la adopción de los índices meta de inflación que usa el BCR, priorizó la volatilidad de la inflación sobre las fluctuaciones del tipo de cambio, ¿no? Y como tercera explicación es que, según Montero 2016, se debió a la implementación de la Ley 2830. 300. Esta ley prácticamente obligaba a las empresas que residen en el Perú a establecer sus precios en moneda local. Estas medidas implicaron que los precios en el consumidor se ven afectados en menor medida por los efectos traspaso del tipo de cambio. Bueno, pasamos al análisis de robustez. Este análisis de robustez comprende 4 ejercicios diseñados para validar los resultados del modelo base. El primer ejercicio se aplica un ajuste de COVID-19 para abordar las anomalías las anomalías en los datos que se dieron durante la pandemia. Los resultados revelan un ligero aumento en los niveles del traspaso del tipo de cambio en todos los casos. Específicamente, podemos observar aquí la tabla 4, donde el DIC y el OGML indica que los mejores modelos son los modelos TBP bar R3SB y CB bar SB. Esto se puede ver en el rank. El número 1 siempre se lo lleva este modelo, que es muy similar al modelo base. Entonces, se puede ver que en los 3 primeros ejercicios de robustez, este modelo se lleva el número 1. Podemos ver en la siguiente diapositiva, para poder explicar un poco más esta parte, la tabla número 5. Lo que está subrayado de amarillo es para el ejercicio número 1. Ahí se puede ver que el traspaso del tipo de cambio en precios de importación alcanza un máximo de 1,21 a principios del 2022, mostrando una tendencia creciente. Luego, para los precios de productor, se observa un aumento sostenido post-crisis financiera global, llegando a 0,8. Y en cuanto a precios del consumidor, se nota una ligera tendencia al alza, alcanzando el 0,20. Estos hallazgos son importantes, ya que mantienen la evolución temporal y el ranking de los traspasos del tipo de cambio similar al modelo base, a pesar de los shocks que se pudo vivir durante la pandemia. El segundo ejercicio, volviendo a la diapositiva anterior, implica reemplazar la tasa de fondos federales por la tasa sombra propuesta por Wu y Xia. Este cambio nos permite capturar mejor los efectos de la política monetaria no convencional.
Nuevamente, en la tabla 5 se puede observar que el traspaso del tipo de cambio de largo plazo en precios de importación alcanza un máximo de 1,10 en 2018 antes de bajar a 0,99, lo que sugiere una sensibilidad cambiante a las condiciones monetarias globales. Luego, para los precios de productor, este se estabiliza en 0,72, mientras que para precios de consumidor llega a 0,22. Es notable que la evolución temporal y el ranking se mantienen en gran parte de la muestra, lo que refuerza mucho la robustez de los hallazgos principales. Y el tercer ejercicio, como podemos ver, aquí lo que se hizo fue cambiar la variable de demanda externa, reemplazando la tasa de inflación de precios de exportación por la tasa de crecimiento del índice global de precios de metales. Este cambio es crucial dado el papel significativo de las materias primas en nuestro país, ya que somos un país exportador de materias primas. Los resultados muestran, como se puede ver lo que está subrayado de color celeste, que el traspaso del tipo de cambio de precios de importación y productor alcanza un máximo de 1,70 en 2018 antes de bajar a 1,40, lo que indica mayor sensibilidad a los shocks de precios de los commodities. Y para los precios del productor, este se estabiliza en un nivel más alto de 1, reflejando una posible mayor transmisión de los costos de insumos. Y sorprendentemente, esto es un dato más sorprendente, que el traspaso del tipo de cambio en precios de consumidor se mantiene similar al modelo base, lo que sugiere que los minoristas podrían estar absorbiendo gran parte de estos choques. Y finalmente, el cuarto ejercicio, aquí se aplicó un esquema de identificación mediante restricciones de signos, una técnica más flexible que la identificación Cholesky que se utilizó en el modelo base. Este enfoque de traspaso del tipo de cambio mantiene una tendencia creciente consistente con el modelo base. Se puede observar que es mucho más alta, se puede observar aquí en la tabla 5 el que está subrayado de rosado, que es mucho más alta para niveles, para los datos del año 2020, el primer trimestre, hasta el 2022, el tercer trimestre. Esto supone que es en este periodo de post-pandemia hubo un cambio estructural en la dinámica de transmisión del tipo de cambio. Se puede observar que los datos varían de 0,43 a 0,57 para importación, de 0,22 a 0,39 para productor y por último de 0,09 a 0,20 para consumidor, manteniendo una jerarquía constante que es mayor traspaso de tipo de cambio en precios de importación, luego le sigue productor y luego le sigue consumidor. Bueno, estos resultados muestran que son muy robustos y proporcionan una base sólida para nuestras conclusiones. Por ende, pasamos a las conclusiones. Para concluir, este estudio utilizó modelos de vector autorregresivo con parámetros cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica para estimar la evolución del traspaso de tipo de cambio de Perú de 1995 a 2022. Los hallazgos principales revelan que el traspaso del tipo de cambio varía en el tiempo y son mayores para precio de importación y productor que para precios de consumidor. Además, el traspaso de tipo de cambio a corto plazo es mayor que a largo plazo, lo cual es consistente con los diferentes grados de dolarización de precios. En cuanto a la evolución temporal, observamos que el traspaso del tipo de cambio en precios de importación y productor era alto al inicio del periodo, pero cayó desde los años 2000 y luego volvió a aumentar después de la crisis financiera global. Por otro lado, el traspaso del tipo de cambio en precios al consumidor se mantuvo relativamente estable entre 10 y 20%, alcanzando sus mínimos en la década del 2000. Estos resultados respaldan la hipótesis de baja inflación de Taylor y destacan la compleja relación entre el traspaso del tipo de cambio y la dolarización en precios de las cadenas de suministro. ¿Qué implicaciones tienen estos hallazgos? Pues es importante para la política monetaria porque señala las ineficiencias en precios relativos debido a la dolarización y sugiere la necesidad de medidas proactivas del Banco Central para contrarrestar estos efectos inflacionarios, especialmente los que se dieron en 2022. Y bueno, el paper finaliza con las propuestas para futuras líneas de investigación que incluyen estudiar los impulsores de la evolución del traspaso del tipo de cambio, examinar las fuentes endógenas, profundizar en las diferencias entre métodos de identificación y desarrollar estrategias de cálculo para criterios de selección con restricciones de signos. Y bueno, estos hallazgos proporcionan insights valiosos para la política monetaria y cambiaria en economías dolarizadas como la nuestra. Eso sería todo respecto a este paper. Gracias.